Muy bien. Empezamos. ¿Se oye? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Y encantado de compartir con vosotros una mesa con buenos amigos y expertos en la materia. El título de la mesa: venta ilegal, intrusismo, desintermediación. Bueno, vamos a ver cómo definimos y qué entra dentro de este título. Y bueno, pues lo primero, presentar a los que me acompañan en la mesa. Mary Pastor, de Shipstead Spain. Trabaja desde 1990 en áreas User Support y contenidos para publicaciones clasificados. A partir de 2008 da el paso al mundo online y más en el específico de áreas antifraude y calidad de contenido. Y desde 2015 responsable de moderación y fraude para los portales de Shipstead Spain. ¿Es así? Bienvenida. Es así. Gracias. Santiago Zamit, a mi derecha, a su izquierda. Pues es abogado, ha sido muchas cosas, director de operaciones de SIX, de Flotas VO, NMG, Autopar Ibérica, concesionario de Urban Motor. La verdad que el currículum es extenso. Soy director general de Mannheim, director comercial de Infinity, Ecomadrid, y hoy pues eres director general de Copart, que nos explicarás, pero es una multinacional que conecta compradores y vendedores, ¿no es así? Efectivamente. Muy bien, pues bienvenido, Santiago. Muchas gracias. A mi izquierda, a su derecha, Ricardo Conesa. Ricardo es licenciado en Administración de Empresas y KDE2, eres máster MBA por el IES, director del programa de Dirección de Empresas del Automóvil del Instituto Empresa, es responsable del ICDP para España y Portugal. Desde el 77 has estado en diferentes áreas de venta, marketing, estrategia, marcas como Ford, General Motors o Iveco Pegaso, así como en consultoras IT Kearney y otras consultoras en proyectos en Europa, Asia, América. Ricardo, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido. Un placer. Y Luis Morán, a mi izquierda, a su derecha. Luis es ingeniero industrial, empezó trabajando en I+D, en la Empresa Nacional de Defensa Santa Bárbara, luego montaste una empresa de ingeniería, diste el salto, reconvertiste totalmente tu carrera hacia el área comercial en Arval Service Lease, donde has sido 12 años director comercial, luego te fuiste a París al desarrollo del proyecto Renting, luego te han pedido que te hagas cargo del remarketing de la compañía, Arval en España, puesto en el que estás desde hace un año. ¿Es así? Pues así es. Muchas gracias por estar aquí y bienvenido. Gracias a vosotros. Pues como veréis, personas muy cualificadas para abordar un problema muy amplio, un asunto del que venimos hablando desde hace ya muchos foros. Esta es la 12ª edición, venta ilegal, este año digitalización. Quizás tendremos que reflexionar sobre si hay nuevas formas de ilegalidad en este proceso de digitalización de las empresas. También hemos convenido en que quizás hay que darle la vuelta a la tortilla y no centrarnos en la parte fea, mala, sino en ver qué oportunidades tienen los profesionales para diferenciarse, para hacerle ver al particular que le conviene comprar un profesional y no a un particular o a un intruso, un pirata o un ilegal. No sé si es un error o no mezclar en el mismo saco piratas y particulares, pero la realidad es que el mercado de VO hay un 60% de ventas entre particulares y en ese mercado pues sin duda hay muchas ventas entre falsos particulares, piratas, intrusos, etc. Y quizás podríamos comenzar por definir lo que vosotros entendéis por ilegalidad, para luego pasar a qué puede hacer el profesional para diferenciarse de estos particulares, de estos profesionales. Y quizá comienzo por ti, Mary, preguntándote qué entendéis en Shipstead por ilegalidades y qué podéis estar haciendo, qué hacéis para frenar, ponérselo más difícil a los ilegales. Pues mira, nosotros concebimos la venta ilegal realmente como un fraude. Es una estafa en cualquier momento del proceso de compra. Para ello nosotros lo que estamos haciendo es tener unos procesos grandes de moderación en el que el principal motivo es aportar confianza a todos nuestros usuarios. ¿Y qué entendemos como confianza? Porque al final la confianza es como una palabra muy grande, ¿no? Confianza al final significa todo, es que pueda volver a tu portal, que se sientan seguros, que encuentren los productos que ellos están buscando. Como ilegalidad tenemos varias cosas también, o sea, no solamente tenemos el fraude a nivel estafa internacional, que al final son grandes mafias.
no nos engañemos, que al final el fraude como tal no es permitirme que lo diga así, el caco que está en la esquina, sino que ya son mafias organizadas, que son a nivel internacional, que están al día de todo el mundo online y tenemos que estar previniendo a todos los usuarios. Creo que en ese sentido somos una parte activa, tanto nosotros como portal, como todos los profesionales de VO. Tenemos que aportarle confianza al usuario. Ajá. ¿Tenéis algunas herramientas o algún instrumentos específicos para protegeros de los ilegales o para ponérselo? ¿Sí? Mira, nosotros en Shipstead Spain tenemos un equipo de seguridad, solamente este equipo somos más de 20 personas, en los que estamos al día de todos los parámetros, que además, como son fraudulentos, cambian cada día, o sea, no es una cosa que el patrón siga un mes, de día a día el patrón ha cambiado, y además contamos con la mejor tecnología para detectarlo, pero como os digo, o sea, realmente tenemos que ir cambiando esos parámetros día a día y tienes que ser muy especialista para detectarlos, porque cuesta muchísimo, cada vez es tan profesional que se asemeja mucho a un anuncio real. Luego nos vas a contar, yo creo, un poquito más de qué es lo que clica el usuario en vuestro portal. Doy el salto ahora a Luis, si te parece, porque nada menos que tiene la responsabilidad del remarketing de Arval y vender cada año muchos vehículos, ¿no es? ¿Venderéis a profesionales, venderéis a particulares, a arrendatarios, venderéis a... incidiría yo no en la parte fea, sino en la parte bonita, si es que tú la percibes. ¿Qué puede hacer un profesional para diferenciarse del si es que puede hacer algo? Ojo, a lo mejor hay que tirar la toalla. Yo estoy convencido de que no, luego en las conclusiones ya veremos, pero ¿qué puede hacer? ¿Cuáles son los valores para diferenciarse del ilegal? Del no legal. Lo primero, agradecer al público, pues se ha quedado aquí ya tarde y bueno, hemos intentado poner un nombre atractivo para que se queden, pero bueno, parece que no lo hemos conseguido, ¿no? Desde Arval, bueno, nosotros sí vendemos en torno a 20-25.000 coches al año, depende de los años, ¿no? Somos una gran fábrica de VO. Principalmente nos focalizamos en los profesionales, pero también es objetivo nuestro abrir a particulares y a conductores. ¿Qué puede dar el profesional? Nosotros, ¿qué damos a nuestros profesionales, a nuestros clientes? Les intentamos dar confianza. Confianza es una palabra que no significa mucho, pero se puede transmitir, se puede plasmar en cuando tú vendes un coche que tenga una garantía de lo que es un coche usado, y esa garantía tiene que tener una trazabilidad, es decir, que sepamos cómo ha sido usado, que las condiciones en las que se vende son las reales. Eso da confianza y tú, por tanto, estás dispuesto a pagar por eso el precio justo, el precio que... eso lo intentamos nosotros y eso es lo que nosotros intentamos que nuestros profesionales hagan con sus clientes. Bueno, pues yo animo a que el primer valor añadido es transmitir una confianza al cliente final a través del producto, que el producto tenga, lo primero, trazabilidad. Porque después hay mercado para todo, es decir, tú puedes comprar un coche bueno, malo y regular, porque es usado. Entonces, lo importante para mí es que sepas lo que compras. Eso es el primer valor añadido que yo, desde Arval, intentamos transmitir, hacer, y recomiendo a que todos nuestros profesionales hagan lo mismo. Claro, vosotros sois mayoristas principalmente y vendéis a concesionarios y compraventas que venden a cliente final. Pero también a particulares. Como proveedor, sí. También a particulares. Como proveedor, con marca, confianza, trazabilidad. ¿Qué os demandan estos profesionales que a su vez les piden los consumidores finales? Claro, ¿Merece la pena hacer algo? ¿Parece que los consumidores finales van a precio? No, es decir, lo que demandan, tenemos 6.000 clientes, luego tenemos de todo. Te puedes imaginar, hay de todo, desde el autónomo que se hace autónomo para vender un coche y después no te vuelve a comprar nunca más, al profesional que de forma periódica es
del sector y de forma recurrente te compra vehículos. Pero desde Arval, y no es bueno, pues la empresa que represento y la que el valor añadido que queremos dar es la fidelización del cliente. Es decir, nosotros estamos convencidos que la crisis va a volver y que el mercado caerá de VO, y entonces, pues, ¿qué queremos tener con nuestros clientes? Que sigan comprando. Cuando no haya necesidad de tanto producto, pues cuando busquen empresas que ofrecen vehículos, vayan a Arval. Y por tanto estamos buscando ese valor en todos los sentidos. El coche es el que es, con su trazabilidad, pero en torno al coche hay muchos servicios que podemos hacer la vida fácil a nuestro cliente, partner, dealer, quieras llamarlo. Para nosotros pasan de ser meros compradores, pasan a ser clientes y les tratamos como tal. Ricardo, me vais a permitir, ahora que estamos en familia, la licencia, yo siempre le presento como es la máquina de hacer preguntas. Las respuestas yo siempre digo que están y que lo difícil es formular las preguntas correctas. Bueno, a veces. lo de correctas ahí es la clave, ¿no? Y quien más escucha la palabra valor es a Ricardo. Tú muchas veces dices, siendo crítico con los profesionales, concesionarios y compraventas, que no han sido capaces de vender o aportar ese valor diferencial frente a otros operadores, como puedan ser los particulares con los que compiten, o ya no te digo los ilegales. Sí, yo muchas gracias por el comentario, pero cuando yo le dije a mi mujer que iba a ir a un foro de vehículos de ocasión y que iba a hablar de la venta ilegal, de las malas prácticas y el intrusismo, lo primero que me dijo, dice, ¿pero eso es lo que haces tú? Digo no. Yo creo que la pregunta, un poco volviendo al origen de lo que es ilegal, creo que no es el motivo de este foro. Eso más lo puedes explicar tú, y lo que está ahí, que todos estamos ahí. ¿Por qué no se cumple? Pues creo que también es algo que debería de salirse del foro. Pero lo que yo digo siempre que ha surgido este tema es, ¿al Corte Inglés le preocupa el top manta? Realmente no. Yo aquí pongo una crítica al sector de cómo es posible que nos preocupe con las instalaciones, con la profesionalidad, con lo que deberíamos de tener, el que haya un señor que en una esquina ponga un cartel con un coche. Quizá esa es la primera reflexión que a mí se me ocurre con el lema este que discutimos y que no nos parecía que transmitía quizá pues lo que es la profesionalidad de la venta de vehículos de ocasión. Y a partir de ahí quizá es plantearse cuál es ese valor, o sea, qué es lo que el cliente puede percibir para que al final podamos cobrar un precio mayor que el tío de la esquina ilegal o que el particular. ¿Qué podemos ofrecer y, sobre todo, cómo podemos transmitírselo al cliente? Porque lo del buen paño en el arca se vende, pues quizá está bastante obsoleto. ¿Qué valor, qué quieren los clientes? Porque tampoco existe esa figura como el cliente, y sobre todo cómo desde asociaciones como Gambán, como en este tipo de foros, cómo podemos transmitir al cliente ese valor y esa profesionalidad. Está claro, que quede claro que Gambán conoce la parte fea de lo que ocurre por ahí. En la asesoría jurídica, desgraciadamente, el teléfono suena con cosas que nos contáis vosotros de cosas feas que ocurren, y hacemos todo lo que está a nuestro alcance para pedirle a la administración cosas que nos da la sensación que debería estar haciendo, y a lo mejor no con la intensidad, modificaciones normativas, que se haga cumplir la ley que existe, pero el mundo de la administración es muy farragoso. Por supuesto que lo seguiremos haciendo. Pero yo creo que en esta mesa, esta parte fea, por supuesto nos podéis dar novedades que no conozcamos y nuevos formatos de ilegalidad para perseguirlos, y lo agradeceremos. Pero quizás el enfoque de esta mesa debía ser darle la vuelta a la tortilla y decir qué podemos hacer para lo que decía Luis, confianza, trazabilidad, que el cliente acuda a nosotros, o como decía Ricardo, que esté dispuesto a pagar más. Que, no sé, Santiago, ¿cómo podemos hacer para que el cliente esté dispuesto a pagar un poquito más por ese producto y no ir al particular o al ilegal? Sí, bueno, yo diferenciaría mucho lo que es el canal B a B del B al C, ¿no?
En el B2B está claro que toda la digitalización ha contribuido a generar en los compradores una mayor confianza y a facilitar el que las transacciones se hagan de una manera mucho más transparente de lo que se hacían antes. En el canal a particular también se ha mejorado mucho, yo creo, hay que ser optimistas y hay que retrotraernos un poco a hace 8 o 10 años y bueno, ha cambiado muchísimo. La digitalización, la posibilidad de que los coches sean mostrados con múltiples fotografías en diversos portales, ha hecho que el acceso a la información de los coches que se venden sea mucho más fácil, sea mucho más directo y ha puesto, yo creo, también a cada uno en su sitio y ha contribuido a que aquellos profesionales que durante el transcurso del tiempo han demostrado que lo que ofrecían virtualmente se correspondía de una manera fehaciente y real con lo que finalmente podía adquirir el comprador interesado, bueno, pues ha permitido que se mantuvieran en el tiempo y que no hayan desaparecido después de este periodo tan duro de recesión en el que evidentemente los que utilizaban malas prácticas o rozaban el límite, pues estos han desaparecido, han sido los que más han sufrido, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de que desde las administraciones contribuyeran a que la trazabilidad de los datos de los vehículos, de los kilómetros con ITV, todas las acciones que desde Gamban habéis estado haciendo para conseguir de una manera también real la trazabilidad de las transferencias que se realizan en la DGT, etcétera. Bueno, pues yo creo que todo eso poco a poco va contribuyendo a que haya mayor transparencia y a que los profesionales honestos y que trabajan como se debe trabajar, pues se mantengan en el tiempo, ¿no? Está claro. Con respecto a lo que estáis comentando, sí que me gustaría aportar un dato que para nosotros es curioso, y es si en el mercado el 60% de los vehículos se venden entre particular y el 40% profesional, más o menos tenemos esos datos. En Cochesnet a niveles de contenidos es al contrario, tenemos un 60% de profesional y un 40% de particular. Y nos pusimos a analizar el porqué, y es debido a los procesos de moderación. O sea, realmente uno de los motivos de rechazo más importantes que tenemos dentro del portal es el falso particular. Entonces nosotros sí que intentamos evitar este tipo de contenido en la página para generar la confianza y la calidad del site. A mí me gustó un dato que decía, yo no sé si nos puedes contar algo más de la experiencia de usuario, de ese user journey que habéis preparado, ese estudio de visita, en cuanto a los filtros que utiliza el cliente comprador en un portal respecto de cuáles son sus categorías y cómo prioriza la búsqueda de un coche. Mirad, en el estudio que hemos hecho, el 80% de los usuarios que tiene intención de comprar un vehículo, lo primero que hace es ir a un concesionario o a un profesional de VO. Y de esos, el 68% acaba comprando en un concesionario o en un VO. Realmente lo primero que miran es el precio. Sí que se rigen mucho por el precio. Pero lo que definitivamente les decide en comprar en un concesionario o en un VO es la seguridad, la confianza y las garantías que se les puede ofrecer. Con lo que es algo que sí que debemos de trabajar muy en serio, de aportar esas garantías, no de darle una garantía de que el coche tiene una garantía de 1 año, sino que realmente le estamos vendiendo lo que les estamos diciendo. Es que los kilómetros son lo que son. Es que el coche... ¿Directamente tenéis un filtro que ponga precio y después si es profesional particular? Sí. Y en ese profesional aparece como criterio, a mí es que me encantaría escuchar la noticia de que en el portal de Schibsted lo segundo que elige después de precio el usuario es si es de un profesional porque le da más confianza. O más. Mira, en el estudio que os he traído, realmente se hace una consulta a 2.000 personas, gente que ha comprado el vehículo durante el último año y gente que tiene intención de comprarlo en este año. Y los datos yo creo que son interesantes, o sea, que un 80% tenga intención de que se haga la compra a través de un profesional es súper interesante. Porque les aportamos esto, les estamos aportando las garantías y la tranquilidad de que sé dónde lo estoy comprando. Déjame, Ricardo, que ya estáis mandando preguntas y no hace falta que os invite, se me ha olvidado decirlo. Por favor, vuestras preguntas van a ser las protagonistas de esta mesa. Ricardo. No, pero fijaros un poco el contrasentido de lo que estamos diciendo. Un profesional se hace pasar por un particular porque cree que siendo particular tiene un mejor posicionamiento en el mercado. Es como si un médico dijera, me voy a hacer pasar por curandero porque de esa manera vendo más.
No debería de ser al revés. No debería de ser al revés, que el particular tuviera la intención de parecer profesional para tener un mejor posicionamiento en el mercado. Lo admitimos, pero si nos lo ponemos a pensar, no tiene mucho sentido eso. ¿Por qué un señor prefiere hacerse pasar por un particular? ¿Porque los clientes van a pensar que es más barato? No lo sé, me hacen pensar cuál es la razón de eso. Yo creo que son dos razones. Pues es más barato, digo, ese es el razonamiento. ¿Qué poco aportamos o se aporta como profesional para que alguien se camufle como particular siendo un profesional? Yo te devuelvo la pregunta porque además yo creo que, es decir, el falso particular o el profesional que cierra la persiana y se pone a vender en la calle, ¿le sale a cuenta? O como esta mañana hemos escuchado, es pan para hoy, hambre para mañana, no genera clientela, no fideliza, al final está muerto. Es que es intrusismo. Es decir, yo creo que claro, o en el paro o vender coches 2 al mes. Pues la alternativa a lo mejor es vender 2 coches al mes. El problema ahí es que en ese tipo de cliente, ese tipo de profesional, lo que tiene en mente, bueno, es profesional porque hace transacciones profesionales, pero lo que tiene en mente es el trapicheo. Entonces él sabe que pues, está rodeado de gente que trapichea y entonces dice, pues si soy un particular es más serio que mi sector, que son los que estoy trapicheando. Y entonces, por tanto, bueno, pues es un perfil, pero que hay muchos. Y hay transacciones de ese tipo. Yo tengo en mente, llevo poco tiempo en VO, pero en remarketing en Narval, pero tengo en mente un cliente que nos deja un coche con 180.000 kilómetros. Un cliente nos deja un coche con 180.000 kilómetros y el mismo cliente nos avisa a nosotros que lo está viendo en internet. Luego ya la digitalización hay que tener cuidado porque tampoco hay síntoma de garantías, que ese coche tiene un 1 menos, pero el 1 es el de adelante, es decir, tiene 80.000. Y a su matrícula con 80.000, se lo deja hace una semana con 180.000. ¿Cómo puede ser que tenga 80.000? Bueno, nosotros habíamos vendido con 180.000 y a un profesional, y el profesional lo había puesto en internet, en los medios, todo, con 80.000. Bueno, pues ahí tiene que aparecer la legislación vigente. Hoy, desgraciadamente, seguimos hablando de esto. Yo, en mi opinión, creo que es menos. Y ojalá dentro de 12 foros esto sea una anécdota del pasado y que las herramientas que tenemos a nuestro alcance pongan freno a esto. Voy a trasladar 3 preguntas que tenemos aquí ya. Una de ellas es la que antes me he referido. ¿Por qué no existe una plataforma sencilla para denunciar a los falsos particulares? ¿Se podría hacer a través de Gambam? Gambam ya tiene un buzón de denuncia, quizás muy rudimentario, pero tenemos varios acuerdos firmados con la Agencia Tributaria para la lucha contra el fraude, con la Guardia Civil, para todo tipo de ilegalidades, sea kilómetros, sea residuos, sea cualquier ilegalidad en el sector. Seguro que vosotros tenéis instrumentos puestos en marcha para luchar contra el fraude. Pero vamos, no sé si queréis hacer alguna reflexión, pero por supuesto que sí, os invitamos a ponérselo, a que entre todos se lo pongamos más difícil a los ilegales, que nos pongáis en nuestro conocimiento todo lo que conozcáis que os sospechosamente sea feo, que nosotros nos encargamos de denunciarlo, sin duda. No sé si queréis. El segundo comentario es, ¿hay datos de qué número de coches están trucados en cuanto a kilometraje, en cuanto a kilómetros? Yo no sé si alguien tiene un dato. Yo recuerdo que a nivel europeo, Carpas hizo un estudio en Bélgica, antes de cambiar la ley hace ya unos cuantos años, se hablaba del 30% de vehículos trucados. Bélgica era la cuna del fraude, aprobaron una ley que dijeron a partir de los 8.000 talleres tienen que, cada vez que ven un taller, obligatoriamente por ley, trazabilidad del kilometraje y se acabó. Hace poco el RAC sacó un par de años, se atrevió a decir de un 13% de alteración del cuenta kilómetro. No lo sé, yo no sé si alguien tiene datos o quien haya formulado la pregunta tiene datos. Yo lo que sí que tengo es una intuición. Esta mañana hemos dicho que cada vez los coches están más kilometrados y no es un desdoro adquirir, comprar y vender vehículos con kilómetros, 130, 180, 200.000. Esta mañana alguien dijo que se vendían sin problemas. A lo mejor vosotros son los portales, como proveedores tenéis más datos estadísticos.
¿Tenéis alguna? Sí, bueno, yo creo que ese es uno de los síntomas que hacen referencia a lo que decía yo antes de que se ha evolucionado. Oye, sigue habiendo mucho que mejorar, pero ese aspecto, por ejemplo, es claro que hace 10 años pues en todos los portales era raro ver cualquier coche a la venta con menos de 10 años que sobrepasara los 80.000 kilómetros. Era muy raro y era excepcional. Hoy en día es habitual el que se ofrezcan a la venta coches con más de 150 y 170.000 kilómetros y bueno, pues también los compradores finales se han habituado a confiar en que si se les ofrece un coche reacondicionado, sin daños, con un historial de mantenimiento, de una manera transparente, pudiendo acceder a quién han sido los dueños anteriores, etcétera, bueno, pues se han habituado a comprar ese tipo de coches y eso hace que haya cambiado radicalmente el tema de los kilómetros y yo creo que ahora es anecdótico. Antes, desafortunadamente, bueno, pues era un tema muy común y tal, pero yo creo que hoy en día, bueno, está tipificado como delito, se persigue por parte de la ley, es denunciable y yo afortunadamente creo que hoy es algo totalmente anecdótico y que el rebajar los kilómetros pues no pasa de ser una anécdota. Yo con respecto al que ha hecho la pregunta, para mí lo relevante es, ¿los clientes tienen esa percepción? O sea, los clientes, y con temas como el de esta mesa, perciben o creen que hay alteraciones de los kilómetros, porque esa es la clave. El que lo haya o no lo haya, al fin y a la postre, es algo que no es tan relevante como la percepción de los clientes. Yo, mi opinión es que la mayoría de la gente no tiene esa percepción, pero sí que sería interesante el averiguarlo, porque de hecho se ha dicho aquí que en otros países hay 3 coches usados por vehículo nuevo. A lo mejor muchas de las razones de que ese mercado no crezca también es por esa falta de confianza en comprar un usado y comprar a lo mejor uno nuevo como alternativa. Pero no tanto si se produce o no se produce, que también, sino qué piensan los clientes. Tengo aquí una pregunta para Mary. Interesante. La mayoría de precios de profesionales en coches net no son precios finales, entre paréntesis, sin IVA, sometido a financiación, sin garantía, sin transferencia. Eso también es un fraude, entre comillas, y no hay manera de denunciároslo. ¿Cambiaréis esto? A ver, en muchas ocasiones nosotros en la moderación de los anuncios ni siquiera llegamos a verlo. Es decir, ellos ponen un precio final del que nosotros desconocemos que no hay una garantía, del que desconocemos que está sujeto a una financiación. En el caso en el que lleguemos a tener conocimiento, porque nos llega a través de las vías de user support, efectivamente nosotros nos ponemos en contacto con los profesionales y se les pide que retiren el vehículo. Sí que se vuelve a intentar colar ese mismo anuncio, nosotros sí estamos alerta y la intención es evitar todo este tipo de vehículos en el portal, precisamente por eso, para dar un precio final, si tiene una garantía o no la tiene, que esté especificado, y la sensación del usuario para nosotros es súper importante. Con lo que, sí, todo lo que sea optimizar la calidad del portal, evidentemente vamos a trabajarla. Aunque fuera dirigida a Mary, si alguien quiere hacer algún comentario. Vale. Aquí hay otra pregunta que dice: muchos profesionales del VO se quejan del intrusismo profesional de pequeños talleres, vendedores de neumáticos, etcétera. ¿Considera la mesa intrusos a este tipo de actores? La firma Antonio. Pero ¿qué es intruso desde el punto de vista del cliente? Yo entiendo desde el punto de vista del competidor, pues que sí tiene una ventaja porque a lo mejor no paga impuestos, pero desde el punto de vista del cliente, vuelvo a insistir, si ese señor vende y tiene una calidad de lo que le vende al cliente final, ¿qué problema hay? Yo estoy de acuerdo. Alguien llamaba intruso a quien no tenía 40 metros de escaparate de la calle y puede estar vendiendo miles de vehículos desde un despacho en el piso 14 de la Castellana. Mientras cumpla con... Hay muchos talleres que están vendiendo, a lo mejor por ignorancia. Nosotros les decimos: oye, date de alta en el epígrafe de actividad económica de compraventa, que no tiene coste. Paga sus impuestos por la actividad económica, por el beneficio, da garantía, pero bueno, hay quien le llama intruso y otros que son verdaderos intrusos y tienen una apariencia de más legalidad, cuidado. Entonces, antes alguien ha hablado de los, bueno, no
solo en los portales, hay webs de precios gancho, y hoy cuando la clave es, lo comentábamos antes, que te pinchen en un posicionamiento de precio, pues el que el precio sea verdadero, sea real, incluya todo, no sorprendamos al cliente final, creo que es clave para no engañar al consumidor y para que todos juguemos con las mismas cartas y en competencia leal todos los operadores. Yo creo que esta mesa, salvo que alguien diga lo contrario, tenemos muy claro lo que es intruso y lo que no es intruso. Tenemos una pregunta. Sí, algún apunte a esto al respecto. Es decir, para mí intrusismo no es, podríamos dar varias versiones, pero para mí es si eres capaz de la postventa manejarla, es decir, con calidad. Si no eres capaz, eres un intruso. Es decir, por ejemplo, estoy poniendo una definición, pero a mí una cosa de las más difíciles del sector es la postventa. En el VN nadie tiene problemas en general con la postventa, pero en el VO sí hay muchos problemas. Es decir, la venta es fácil, la venta estás bien capilarizado, tienes tu red de clientes locales, los vendes, pero cuando vienen los problemas, normalmente no respondes con la misma agilidad que has vendido. Y eso yo creo que ese factor hace que el particular lo tenga claro y, o alguno lo tenga claro y asuma un riesgo el ir a comprar entre particulares. Dice, es que yo, ¿por qué voy a comprar un profesional si me lo vende un poco más caro? Puede ser muy astuto, no sé si es verdad lo que me está vendiendo, no tengo la garantía absoluta y aparte, cuando vienen mal dadas, tengo un tío más listo que un particular. Por tanto, no me aporta nada. Prefiero el riesgo entre particulares. Y eso a mí me parece que es algo que bueno, pues que tendría el sector que a través de formación, regulación por supuesto, pero a través de formación, de garantizar que la postventa se realiza con calidad. Y entonces ahí aparece el profesional. Y si no, yo no sería un profesional, sería intruso. Una clasificación fácil para mí. La postventa del VO, sin duda. Te acabo de entender un concepto muy interesante que es el riesgo. Parece que en España el particular, el usuario final, se arriesga a comprar un particular o a un pirata. Asume el riesgo de que le engañen porque va exclusivamente a precio. Eso tiene que ver con el producto, con la antigüedad. Da igual que sea vehículo de renting, que sea vehículo de rentacar o de retoma. En general, las empresas de renting, pues somos multinacionales, pues si yo hago lío, pues me despiden rápidamente. Entonces, pues no la voy a liar. Pero cuando tú te apuestas el dinero, pues ya es otra cosa. Existen otros factores. No tampoco quiero decir que las empresas pequeñas sean menos calidad que las grandes, no. Pero aquí hay un factor, desde mi punto de vista, es decir, ¿cuánto estás dispuesto a pagar riesgo-coste? Es decir, yo hago una transacción entre particulares, este señor me dice que es un coche de su marido que se muere y tiene 25.000 kilómetros, no sé si es verdad o mentira, pero estoy dispuesto a correrlo frente a un profesional que no me aporta mucho más. Si no estructuro el sector, sobre todo en la postventa, que es donde, porque es decir, a mí una de las cosas más difíciles que Arval gestiona es la postventa. Las garantías, las reclamaciones, por mucho que no satisfacemos a nadie, la gente, vendemos casi 100 coches al día, pero la insatisfacción, o intentamos que sean muchos satisfechos, pero es lo más difícil de gestionar. Y a mí me parece que eso es el nivel de calidad, pasas o no pasas, en función de si aceptablemente tienes una postventa más o menos contenta. Oye, hay preguntas aquí con nombres y apellidos, dos para Ricardo. Yo creo que una ya la has corregido, ¿eh? Vaya. Porque te dicen, no llames profesional a un intruso que se pone a vender coches haciendo competencia desleal porque no paga impuestos, no va a dar garantía y engaña al cliente, por favor. Bueno, yo creo que esto ya lo has corregido. Y otra, para Ricardo también. ¿Cómo puede competir un pequeño compraventa con el Top Manta sin ser el Corte Inglés? Contestando a la primera, yo creo que ha sido un poco lo de falsos profesionales, pues le podemos llamar, o falsos particulares. Bueno, pues ¿cuál es lo que está al otro lado de ser un falso particular? Pues un intruso, lo podemos llamar como quieras. Pero al final, la primera y
Y la segunda pregunta, yo creo que con el tema, y lo hemos visto en el tema digital, lo que tendemos es que haya una transparencia enorme de precios y al final o eres el más barato o eres diferente. Y si tú como compraventa pequeño no consigues diferenciar, y yo creo que cualquiera que compra algo, usado o nuevo, usado más, estás asumiendo un riesgo y lo que quieres es que te minimicen ese riesgo. O sea, el riesgo lo asumes enseguida que tú haces una transacción con alguien. Y eso es lo que hay que devanarse los sesos como pequeño compraventa o como el Corte Inglés. El Corte Inglés ha generado su marca, ha hecho una serie de esfuerzos y consigue no afectarle el top manta. Y yo lo que diría es, si yo como pequeño compraventa no se me ocurre ninguna manera de diferenciarme del top manta, cierra tu negocio. Cierra tu negocio. Porque no, claramente, o sea, si tú no eres capaz de ofrecerle un valor a ese cliente que te diferencie del top manta y dices y le echas las culpas al tamaño, hácelo ver. Pero ¿qué le recomiendas al compraventa modesto que no es el Corte Inglés para competir con el top manta? Yo no soy un compraventa. Lo que digo es que habría que sentar y ver en su zona, ver qué tipo de clientes, cuáles son las cosas que puede ofrecer, cómo puede crear, y es una de las cosas que también me gustaba, un poco la pregunta que has hecho de si es rentable o no es rentable un negocio y si merece la pena desde el punto de vista el ser tramposo o no. Depende de lo que tú quieras. Si tú quieres crear un negocio o quieres dar un pelotazo. Si quieres dar un pelotazo y engañar a tres, pues claramente sé un tramposo. Si tú lo que quieres es generar un vínculo con ese cliente, cuando estoy diciendo lo de ser el más barato o diferenciarte, esa diferenciación tienes que generar un vínculo, tienes que generar un valor. Y para eso no es abrir una tienda, es analizar tus clientes, ver qué tipo de cosas quieren, segmentar a tus clientes. No creo que se pueda ir a todo. Entonces, contestarle una receta de cómo puede ese señor competir y ser el Corte Inglés, pues no existe. Hemos visto un caso de éxito de alguien que empieza de cero y con enfoque pero a lo mejor no es reproducible. Poquito a poco. Pero a lo mejor no es reproducible porque las circunstancias de ese señor, ahí vemos y vemos un bar y al lado otro bar que son exactamente iguales y uno está lleno y otro está vacío. ¿Por qué? Santiago. Y bueno, yo creo que la diferencia fundamental entre un compraventa con independencia de su tamaño y el top manta es la transparencia con la que se vende el producto y la trazabilidad del mismo. Entonces, si un profesional actúa, hemos visto el caso de éxito de esta mañana al que hacías tu referencia, él empezó en Villalba con una instalación muy pequeña, luego se movió a otra, pero si tú empiezas ofreciendo coches de una manera transparente, de tal manera que el cliente potencial, el comprador final, pueda acceder a los propietarios anteriores, al kilometraje, al historial de revisiones, le ofreces financiación, le ofreces seguro, le ofreces mantenimiento, le ofreces toda una serie de servicios adicionales y atípicos que el top manta es incapaz de ofrecer, bueno, yo creo que ahí está la gran diferencia y la posibilidad de generar confianza en el comprador final, ¿no? Okay. Sí. Oye, mira, me dicen aquí, yo no sé, gracias, quién se dará por aludido, ¿están utilizando las empresas de subastas en el extranjero alguna medida para evitar vender a falsos profesionales? Sí, bueno, esa puedo contestar yo porque nos dedicamos a eso, ¿no? Aunque vendamos solo siniestros, pero nos dedicamos a eso y ahí hacemos dos filtros realmente para contribuir a luchar contra el fraude. Hacemos un primer filtro a la hora de ofrecer un coche en subasta, asegurándonos de que toda la documentación es correcta, de que el coche está disponible para la venta y de que cumplimos con la normativa a la hora de poder ofrecerlo. Y hay un segundo filtro que es el de solo permitir a determinados compradores profesionales que accedan a nuestra plataforma de subastas y que se registren como compradores. Entonces, los coches al final pueden tener dos destinos, o desguace o reparadores. En ambos casos solo vendemos a profesionales. En el caso de que un desguace quiera comprar en nuestra plataforma, ha de enviarnos la documentación física que acredite que es un centro autorizado en España y que puede dedicarse a desguazar los vehículos, y al final, una vez ha comprado, tiene que enviarnos el certificado de destrucción que archivamos. Y en el caso de los reparadores, evidentemente, pues tienen que acreditar también que son profesionales y que en su actividad se pueden dedicar a la reparación y compraventa de vehículos. Y aún más todavía, nosotros nos aseguramos también de que todos los vehículos que pasan por nuestra subasta notificamos a tráfico y nos encargamos de que obligatoriamente ese vehículo haya de ser transferido a quien lo ha comprado
para evitar fraudes y para evitar líos, ¿no? Entonces sí que hay muchos controles para evitar el fraude. Oye, que hay dos para Cochesnet. Vamos. Muchos vehículos en Cochesnet de profesionales están duplicados y con precios diferentes. ¿Cómo los solucionaríais? Qué buena pregunta. Pues yo me voy a remitir a una palabra que me ha encantado de Ricardo, y es que al final hay profesionales que son tramposos. Es que realmente pasan y se saltan nuestros sistemas de moderación. Nosotros hacemos match entre los textos, las fotos, precios de vehículo. ¿Pero qué está pasando? Pues que alteran las fotografías, cambian los textos, cambian los precios y por tanto se saltan el sistema. Con lo que, ¿hasta dónde podemos llegar a saber que ese coche, con los datos que tenemos hoy, es un anuncio duplicado? Es muy difícil con la base de datos tan grande que tenemos. Nos preguntan por el porcentaje de anuncios coches que rechaza Cochesnet por fraude o por otro. Mirad, pues tengo el dato. De todo el contenido que tenemos activo en Cochesnet, solamente el 0,5% son anuncios que se rechazan por motivo de fraude. Que realmente al final el fraude hace mucho ruido, pero el contenido de fraude que hay en el portal es bastante pequeño, es un 0, es bajísimo. Y todo eso se debe al equipo de seguridad que diariamente está revisando todo el contenido y cambiando todos esos parámetros. Y esta es parecida a Arval. ¿Qué filtros utiliza Arval para que no se le cuelen falsos profesionales a la hora de la venta de sus vehículos en la web? Si es que ponéis algún tipo de ponemos, filtro. Ponemos muchos filtros y todos los que compran en nuestra web cumplen las normativas. Son empresas, tienen toda la documentación que les exigimos. Lo que pasa es que pueden ser que sean temporales. Eso ahí no podemos controlar. Y tampoco sabemos qué hacen después con el coche que nosotros le vendemos. Tampoco lo podemos controlar. Pero a mí me gustaría recalcar el valor añadido que pueden hacer los pequeños, porque antes han hablado de una empresa de éxito, de compraventa de éxito. No todos tienen que ser así, no todos tienen, porque si fueran todos así habría tres. Yo creo que hay muchas empresas pequeñas que aportan mucho valor, porque el coche a través de plataformas se muestra a toda España, a todo el mundo, pero después el coche se quiere tocar. Y esa capilaridad la muestran pequeños compraventas que están en todas las provincias, en todos los pueblos, que si dan confianza a su cliente aportan valor. Y eso es lo que yo apuesto, por ese tipo de cliente. Ese tipo de cliente el que yo apuesto, y como empresa grande es el que intentamos potenciarles y ayudarles a ese. Porque aportan mucho valor. Esa capilaridad, llegar al cliente con confianza y saber que no le tienen por qué engañar, sino explicarle. Hay gente que no quiere saber de coches. Hay gente que quiere comprar su coche y que su vendedor le va a ayudar en todo. Hay un papeleo importante y quieren hacerlo. Y ese es un valor importante que esa gente, con la confianza, enseñándoselo, viendo las diferencias, viendo las necesidades que él quiere, el coche, buscándolo y poniéndoselo en la puerta, eso es un valor importante. Y no hace falta vender 300, que también, pero no hace falta. Es decir, pueden estar muy orgullosos vendiendo 10 coches al mes. Yo estoy convencido ¿qué entendemos por confianza? ¿Qué quiere un cliente o qué queremos los clientes de VO o los clientes de postventa? Lo que queremos es que no nos engañen. Y lo que queremos es que la persona que nos está diciendo que ese coche tiene unas determinadas características o que la avería que tenemos es una avería determinada, es que es verdad. No queremos comprar. Yo creo que hay muchas veces que se confunde, sobre todo por las marcas y con muchos programas, que el cliente de VO está comprando un VN, no. Está comprando un vehículo que sabe que es un vehículo de ocasión. El señor que va a McDonald's no espera que la comida de McDonald's sea como la de los cocineros estos de creativos. Lo que sí sabe es lo que va a recibir y sabe perfectamente lo que le va a pasar. Pues eso es lo que queremos con un compraventa o lo que queremos con alguien que nos lo vende. Y el que tiene en su entorno de compraventa, que es capaz de
de generar ese valor con los clientes que tiene alrededor, que uno se lo recomienden a otro. Lo que pasa es que eso hay que crearlo pues con cariño y con tiempo, pero la clave, yo creo que muchas veces, y lo vemos aquí, las marcas, los 105 puntos, yo no sé por qué esa cifra mágica de 105 puntos de revisión de los programas de marca y las garantías. El cliente, a mí me lo decía en una entrevista que hice para ver, precisamente un programa era para ver si se podía hacer un programa de marca para vehículos de más de 5 años, que los concesionarios en muchos de los casos lo rechazaban. Y uno de los concesionarios, que funcionaba muy bien, me dijo, dice, yo es que a los clientes les vendo coches de más de 5 años, de 7 años, lo que les digo es lo que tiene. Y lo que les digo es para lo que les sirve y para lo que no les sirve. Y ese señor, pues cuando tiene otra necesidad, vuelve a mí. Eso, pero también me dijo, y lo comentamos en la mesa, un concesionario que hablando de esto, me dijo, dice, es que si digo lo que tiene, no lo vendo. Yo creo que ese es para mí un poco el dilema. Y que tampoco la venta de VO, muchas veces nos intentamos en el sector que somos muy diferentes, que tenemos cosas. Al final la venta de un vehículo de ocasión como un vehículo de nuevo, pues es muy similar a cualquier otro negocio. Y si tú como vendedor o como tienda no te ganas la confianza o tu producto es suficientemente específico como que ya lo conozcan como pueda ser McDonald's, o te lo tienes que ganar tú. Y eso es. Esta mañana han dicho que el coche de 200.000 kilómetros, 17 años, hay que darle un año de garantía, no tiene sentido. No, la ley es lo que es. Yo cuando hablamos de confianza o de trazabilidad, siempre hemos diferenciado confianza en el vendedor, tenga marca, tenga seriedad, y confianza en el producto, trazabilidad, estado de desgaste, certificación, Carfax, etc. Yo creo que cuando hablamos de filtros, cómo defendernos del pseudo profesional o del pirata, hablamos de confianza vendedor. No hay barreras de entrada. Absolutamente. No, a ti cuando te piden los filtros, no hay un carné de compraventa, ojalá lo hubiera y que estuvieran asociados a Gambam. Pero a ti te piden un 036 y acreditación de quién eres. Y lo que tú hagas después, como has dicho, no podemos. Pero quizás en producto, en confianza de producto, sí que hay mucho camino por hacerlo. Las marcas. Sí, yo quiero matizar, es decir, yo creo que los coches, independiente del kilometraje, tienen que tener su garantía. Lo que pasa es que hay que explicar la garantía. Es decir, un coche de 200.000 kilómetros tiene que tener la garantía al uso. Es decir, ¿qué significa esto? Estás vendiendo un coche de 200.000 kilómetros y pueden empezar a fallar componentes mecánicos, muchos, electrónicos menos, pero muchos mecánicos, por el uso de 200.000. Y no están sujetos a la garantía, porque el uso se los va a cepillar. Eso es muy distinto, pero tienen que tener la garantía al coche de 200.000. No le puedes pedir la garantía de un coche de 10.000. Por tanto, tiene que tener garantía. Una factura de un profesional a un usuario final de 280.000 kilómetros en factura. Le pedí por favor que me lo mandara para guardarlo, porque el hombre estaba un poco diciendo, oye, esto es así, ¿no? Pero yo creo que antes era más inusual y ahora es absolutamente normal y se garantiza exactamente. Se garantiza el uso. Correcto. Lo que pasa es que es difícil ser, yo me imagino, yo no estoy, pero no es fácil ser honrado en el sentido de que cómo le garantizas tú, y un poco lo que hablábamos de ese valor diferenciador, cómo el cliente le dices, oye, es que yo no te miento en los kilómetros, o yo no te miento en las características. Y el cliente dice, ¿y yo por qué me lo...? Y esa es la confianza, que estoy totalmente de acuerdo, que el vendedor, el buen vendedor, se tiene que ganar. Y se tiene que ganar con sus clientes de la zona y estableciendo un vínculo. De todas formas, te digo dos cosas. Afortunadamente es que el teléfono de asesoría es como un máster, ¿eh? Yo percibo dos cosas. Que los profesionales, los compraventas, tienen un nivel de atención comercial brutal. Claro. Y le regalan a los clientes muchas cosas. Y que también, afortunadamente, los caraduras clientes son la excepción. Me corregirán los que están aquí, pero que quiero creer que el consumidor, por lo general, es razonable y el consumidor medio no reclama más allá de lo que cree que tiene derecho. Oye, perdonar, que estamos en 10 minutos. Invito a hacer las últimas preguntas. Tengo aquí una dirigida a la mesa, si no me da pedidos. ¿Creéis que la digitalización conseguirá que los precios sean cerrados, no negociables? Cambiamos un poquito de tema, pero... Yo creo que al contrario.
Digitalización, que los precios sean cerrados, no negociables. Yo creo que la digitalización, la no digitalización hacía que los precios fueran cerrados, no negociables, apañábamos, y la digitalización ha hecho que el mundo se abra a un coche y se subaste. Y se subaste en el buen sentido. Entonces se ha abierto un proceso abierto de compraventa y el que esté más interesado, o sea, que el vehículo. Entonces es todo lo contrario. La digitalización ha hecho que el proceso sea abierto, no cerrado, sino abierto, transparente y totalmente. No sé si tenéis... Sí, yo estoy de acuerdo con Luis. Además, nosotros que también moderamos las conversaciones entre usuarios, sí que vemos mucho ese concepto de negociación de precio. Yo creo que la digitalización se ha abierto a que los precios no sean cerrados. Yo creo que la Tenéis datos, digitalización... perdón. porque en los portales es asking price, es lo que el usuario querría que le pagaran por su vehículo, Efectivamente. ¿correcto? No sé si tiene que... Yo entiendo, la pregunta es, no negociables, antes los precios, había negociación entre comprador y vendedor. Y raro era el comprador que no te pedía una rebaja, un descuento. Y entiendo que la digitalización, la transparencia de Internet, hace que los precios sean más cerrados en el sentido de más inamovibles o menos sometidos a negociación. Así he querido entender yo la pregunta. Es un concepto oferta-demanda, es decir, tú pones en Internet un coche, entiendo, yo lo haría, si no lo vendo, pues negocio con el que me acceda. Es decir, yo eso no lo veo, es decir, lo que sí veo es mucha más apertura. La digitalización es apertura, negociación yo no creo, sino todo lo contrario. Okay. Oye, invitaros porque acabo de patinar, me pasa una nota a la organización, yo he visto que faltaban 10 minutos para las 6:30 y salvo que vosotros queráis, esto terminará a las 7, ¿de acuerdo? O sea que podéis hacer todas las preguntas que queráis, ¿de acuerdo? Yo con esto, en realidad digitalización es un poco, lo habéis dicho, transparencia. En la manera que tú haces que sea una commodity el producto y que todo el mundo y que sea similar, pues es mucho más fácil el fijar un precio. Y ahí está la habilidad del vendedor de diferenciarse. Si no haces nada por diferenciarte, pues el único que va a llevarse el gato al agua es el más barato. Si tú consigues diferenciar ese producto por servicio, porque haces algo que los demás no hacen, pues podrás salirte de ese precio de base. Igual pasa en los vehículos nuevos, al final en financiación, en accesorios, en opcionales, en otra serie de servicios, pues tú consigues salirte del precio de lista. El que no hace nada, pues está condenado a ser el más barato. Oye, ¿nos podemos aventurar aquí a pedirle cosas a la administración? Que nos eche una mano, y aquí yo quiero romper una lanza por la administración porque hace tiempo ya que incorporó cosas como la anotación obligatoria del kilometraje cuando pasas por ITV desde enero de 2013. Eso hace que hoy contemos, después de ya más de 3 años, con 10 millones de registros anotados en DGT y, oye, pues cada vez se limita la horquilla de posible fraude contra la periodicidad de ITV, es lo que es. Y bueno, hay otros proyectos como puede ser el libro taller que incorpore pues lo que decíamos en Bélgica, pero en vez de obligatorio, pues cada vez que un taller pase por un coche por un taller, pues anotar el kilometraje. Hablamos de ITV, ¿le podemos pedir cosas a la administración que no le estemos pidiendo, que den confianza, transparencia, trazabilidad al VO? ¿Qué se os ocurre? Y esa pregunta os la traslado también a vosotros. Yo ahí bueno, ¿no? Mientras van pensando las preguntas o las respuestas, yo creo más en el concepto de TripAdvisor o de comunicación. En el futuro, pues lo mismo que cuando vamos a seleccionar un restaurante, el futuro está ahí. Y yo creo que Kanban y las asociaciones en general deberían de promover plataformas donde el cliente y el usuario tenga la capacidad de ver cuáles son las opciones que tiene de comprar un coche nuevo, de comprar un usado, comentarios de clientes. Y por ahí va a venir también un tema de transparencia, que enseguida, no, es que la gente pone comentarios, ya, pero tú en el restaurante cuando tienes 50 comentarios, pues tienes una opinión muy clara de si te merece la pena o no te merece la pena comer ahí. Y ahí el dueño del negocio es el que tiene que decir
qué está haciendo para cuando hay un cliente insatisfecho. Yo no sería tanto de que alguien nos resuelva el problema como de proactivamente generar plataformas, generar maneras de certificar, generar maneras que el cliente pueda discriminar el bueno del malo. El problema de eso, yo en cierta medida estoy totalmente de acuerdo, pero el problema de eso es que hoy muchos compraventas de tamaño pequeño abren y cierran, es decir, tienen 3 anotaciones malas, cierran y abren otro, con otro nombre, y qué trazabilidad le sigues, es imposible. Claro, entonces a mí me parece que para evitar el intrusismo, es decir, las barreras de entrada en este sector son tan nulas que, claro, que competir contra ese señor que compró a 180.000 kilómetros y lo puso a 80 es muy difícil. Es muy difícil competir. Entonces, estamos hablando de pequeños que venden 10 coches en Zamora, en Salamanca, que es muy difícil competir contra esos. Claro, entonces la legislación tiene que ser muchísimo más dura. Muchísimo más dura, pero a todos niveles. Es decir, claro, nosotros... La legislación es la educación, pero la legislación tiene que ser dura. Las puertas al campo Estamos de son acuerdo. Además, te complicadas. digo una cosa. Hay veces que a Gambá nos llaman y nos dicen como asociación que no hacemos nada. Que es frustrante el que está sufriendo y que el atajo que han tomado otros le está haciendo daño, ¿vale? Nosotros hacemos lo que está a nuestro alcance y coincido en que a veces tú tienes que seguir tu camino porque es de largo plazo tu relación con el cliente. Al final, si tú haces las cosas bien, tienes el cliente de largo plazo. Pero a veces es frustrante para el que recibe esa competencia desleal y quiere medidas desde la administración que se note que hay vigilancia. Pero son independientes. Y existe. Yo pongo un ejemplo, es decir, la administración es muy dura con ciertos sectores, con el sector bancario y el sector seguros. A nadie se le ocurre poner un banco, ni a nadie se le ocurre poner una compañía de seguros. Pero sí ha dejado abierto el tema de los vehículos, que origina miles y miles de accidentes por no saber lo que tú estás entre manos. Es decir, se puede dar el caso, seguro, que tú vendes un coche mal, creas que llevas un coche bueno, tengas un accidente. ¿Qué responsabilidad hay ahí? Nadie lo analiza. Es decir, es dura con ciertos sectores, pero muy laxa con otros. A mí me parece que el vehículo genera muertes y muertes. Y no estoy reprochando, pero el VO es lo que tú llevas en las manos, que te pones a 100 por hora, 120, 130, 120 máximo, tienes que saber lo que llevas. Pero bueno, ahí y la por tanto, siniestralidad está bien medida y hay una siniestralidad imputable a la infraestructura, a la vía, y al vehículo y sobre todo a los hábitos y modos de conducción. Al vehículo no es tan relevante como parece que estás diciendo. A medias. Sí que hay un factor clave entre antigüedad del vehículo y sistemas de seguridad activa y pasiva y la siniestralidad. Y cuanto más antigüedad, pero... Yo al venir aquí intenté medir si había algún dato entre siniestralidad de los vehículos de más de 7 años. La hay, pero no quién lo ha vendido. Pero no de quién lo ha vendido. Entonces, yo creo que un poquito a ciegas ahí. Yo casi me iría a lo que habíamos dicho antes. Esta mañana a mí me sorprendió el dato de este hombre de que ya 5, 6, 7 coches diarios los vende online. A mí eso me parece maravilloso. Porque yo creo que eso es confianza, transparencia, que se vende. Y además dice que gana dinero y que... vuelvo a tu pregunta, Ricardo, o quien quiera. ¿Qué puede hacer ese profesional, ese concesionario, ese compraventa para ofrecer algo, valor y que el cliente esté dispuesto a pagarle más? Yo creo que no es una solución de... No sé si tenéis alguno... No quiero yo tampoco estar aquí. No, porque no hay recetas. Es que no hay una receta en eso. Es que como decir algo. Pues adelante. Iba un poco en la línea de lo que iba a decir Ricardo. Yo creo que no hay una línea, ¿no?, definida de qué puede llegar a hacer. Realmente, antes en la mesa de antes escuchaba de que no tenemos que estar cerrados a todos los... que lo he tirado. A todos los medios online o cómo nos publicitamos.
Pero realmente es esto, o sea, tendremos que tener la oficina abierta porque habrá gente que venga de a pie a buscarnos y el medio online, porque habrá gente que compre online. Realmente, yo como comprador de coche, comprar un coche sin verlo y sin probarlo, me tiraría un poco para atrás. Pero bueno, esta mañana han dicho, perdona Ricardo que te haya cortado, No, hombre, no. que hablaban de No, tasación sí, en el domicilio, Córtame. un chofer por aquí, entrega en domicilio, trazabilidad, informe Carfax, certificación, bueno, y que alguien está dispuesto a pagar por ello. Es que hay mercado para todo, pero no, Claro. ese no es el único mercado, ¿eh? También hay el mercado local de las provincias que quieren un asesoramiento. A mí me parece que hay que ir, el pequeño compraventa, claro, el de Madrid es otra cosa, pero el que está en Zamora y la señora que quiere un coche, pues quiere un asesoramiento, porque es que no le interesa nada el coche. Quiere un asesoramiento, no le vendan un Rolls Royce, quiere el coche que quiere para su uso. Y ese asesoramiento es valor añadido. Y darle, mira, no te lo necesitas comprar nuevo, te lo puedes comprar de VO y puedes comprártelo de 150.000 kilómetros porque vas a hacer en un año tantos kilómetros, eso se llama asesoramiento. Y si se lo vende así, esa persona va a confiar y va a comprar y va a pagar lo justo. Y entonces el comprador busca en el mercado, adquiere ese bien y se lo pone ahí. A mí eso me parece un gran valor. Y no necesita más historias. Ricardo. Y que yo creo que en este sector tendemos a chocolate para todos y disparar a todo lo que se menee. Y en realidad hay que segmentar. Tú no puedes ofrecer el mismo valor a toda la gente. Y eso lo que pasa que requiere... Hoy hemos estado hablando de digitalización. Yo creo que hemos estado hablando casi todo el rato de la primera fase, que es hacer lo que ya hacemos de una manera digital. Si yo a un vendedor le pongo un iPad y en ese iPad le pongo un PDF del folleto, no estoy digitalizando. Lo que estoy haciendo es hacer lo mismo que hacía, pero con una herramienta digital. Y casi todo lo que se ha hablado son temas operativos. Realmente el tema digital nos debe de plantear, y ahí es donde está la transformación. ¿Puedo cambiar mi valor y mi propuesta de valor a los clientes utilizando las herramientas digitales? Yo como pequeño compraventa o como gran compraventa, ¿puedo ofrecerle algo a mis clientes, a unos determinados clientes que me consigan diferenciar? Y pensar no tanto en todos mis clientes, sino qué clientes quiero ir, qué puedo ofrecer para diferenciarme y concentrarme en ese esfuerzo. Los tiempos de yo abro una tienda y vienen y indiscriminadamente están superados. Y mucho más con el tema de esa transparencia, de esa capacidad de ver la oferta que hay, de escoger. Hemos pasado, y ahí un poco, volviendo a lo del pequeño compraventa, mira a ver quién son tus clientes, qué es lo que les motiva a comprar, de esos clientes que tú tienes, cuáles son los que tienes más posibilidades de éxito, y concéntrate en ellos. O limítate a vender a todos y no ser más que competitivo en precio, si es que puedes. Mira, hay aquí una pregunta en relación con la seguridad vial. ¿Quién tiene que poner el límite en el número de kilómetros para vender un vehículo para garantizar así la seguridad vial? ¿Quién tiene que poner el límite en el número de kilómetros? Hombre, es una pregunta... Yo hasta donde sé no hay límite, pero yo entiendo que es la razón, es decir, para tu uso. Es decir, si tú vas a hacer de forma masiva kilómetros, no compras uno de 200.000, estás vendido. Para eso están las ITV. Claro, pero puedes pasar, las ITV puedes pasar. En teoría yo no conozco que haya límite. No hay. Yo siempre pongo el ejemplo de los aviones. Claro. Con 30 años le revisan hasta el Ya último está. remache y tienen horas suficientes como para... Claro, pero lo que pasa es que ahí No hay, existen unos mientras procesos estén preventivos revisados. tremendos. En el vehículo no. Hay una directiva comunitaria sobre ITV que quiere introducir el concepto de kilometraje en la periodicidad en años. Me refiero solo al turismo. En vez de ser 4, 2, 2, 2, introducir, independientemente de la antigüedad, 140 o 160.000 kilómetros obligatorio, aunque tenga 2 años o 3, pasar la ITV. Pero no un límite de kilómetros para vender el vehículo, que yo sepa no existe. Y otra, a ver qué os parece esta. Hablando de ilegalidades, varios compraventas y concesionarios grandes pagan incentivos a sus vendedores en dinero negro. Esto perjudica a quien paga todo en nómina. ¿Cómo se puede denunciar y evitar esto?
pero en este sector y en todos. Efectivamente. Sí. Es competencia. En este país yo creo que todo lo pensamos que se puede resolver con normas y se pueden resolver con leyes. Y al final las normas que hay están. Lo que hay que hacer es cumplirlas. Y lo que hay que hacer, yo no iría tanto a nuevas leyes, sino qué se puede hacer para que se cumpla. Y qué se puede hacer con la ayuda de Gambán para que si hay un tío que falsea, pues hacer inspecciones, hacer yo qué sé qué, pero no sacar más normas y más normas y más normas y eso. Si hay un señor que está haciendo eso ilegalmente, pues para eso están los inspectores de trabajo. No sé, ¿qué vamos a sacar una norma que transformar en un régimen policial o otro nuevo impreso? Alguien se quejaba aquí de la documentación que exigían las marcas. Otro nuevo impreso, nueva formalidad. Persigamos al que no lo hace, como pasa en los países anglosajones, que hay muchas menos leyes y al que se le pilla, pues tiene una sanción enorme y se le mete en la cárcel. Y no aquí que tenemos unas normas enloquecidas para que la gente no se escape y luego que... Hay normas sobre pago en efectivo y no se Eso es cumplen, o sea, regulación o educación. Es que a lo mejor en los países anglosajones hay mucha más educación. Necesitan menos regulación. Educación con el pan. Bueno, y en España hay poca educación. Bueno, quizás estamos de acuerdo en que es una ilegalidad, digamos, transversal de todos los... No es específica del VO ni del comercio. Es que hay gente, hay compraventas, y con esto no, la generalidad no, ni mucho menos quiero, pero hay compraventas que les viene a cuenta. Comprar coches de 200.000 kilómetros para bajarlos a 100.000. Y aunque les pillan, vuelven, y vuelven, y vuelven, porque les viene a cuenta. Entonces, bueno, serán la minoría, por supuesto, pero es que les viene a cuenta. Claro, esos están infringiendo... Les viene a cuenta porque no hay nadie que ponga una norma o algún sitio donde los clientes sepan que ese señor hace eso. Pues, sí, claro, pero no, pero también es Y porque difícil. el resto del sector tampoco Difícil parece que se preocupe mucho de porque decir, oiga, este señor es un sinvergüenza. Porque las barreras de entrada son muy fáciles y te pillas hoy, te cambio y estás cambiando. El problema que yo veo aquí es que el coche es algo más importante, porque si tú me vendes esto por Cristal de Bohemia, pues bueno, me has engañado. Pero cuando me vendes un coche está mi vida en juego. Y si 200.000 me lo vendes en 100.000 y tengo un accidente, nadie hay eso. Oye, tú me has vendido por 100.000, tiene 200.000 y ahora estoy parapléjico. Eso nadie lo trata. Sí, Y pero eso, si pasa la ITV, pasa la ITV. es que pero la ITV se pasa... Pero los riesgos de tener más accidentes cuando los kilómetros es exponencial. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero Porque entonces no es prohibiríamos vender, también los no coches es vender esto de como, más de no le 200.000. estás haciendo el mantenimiento que le corresponde al kilometraje. No, pero es que tú crees que tienen un coche de 100.000, claro. Vosotros Y podéis... tus componentes, tú crees que tienen 100.000 y tienen 200.000. Están más fatigados. En el caso de que vosotros detectéis ilegalidades en este sentido, ¿las llegáis a denunciar? Es una pregunta, yo lo desconozco, porque yo desde mi lado, cuando encuentro una ilegalidad, contacto con la policía, pero desconozco si el profesional realmente acaba haciéndolo. O sea, Nosotros- un profesional... Yo te digo que sí. También te digo que sobre todo en esas localidades pequeñas tienen un poquito de respeto a significarse y lo que hacen es apoyarse en una denuncia anónima que nosotros filtramos, porque a veces esas denuncias significa que mi vecino me cae mal y le puedo querer hacer una denuncia anónima y es falsa también, pero bueno, nosotros hacemos los filtros y somos nosotros desde Gambán quienes denunciamos una mala práctica, una ilegalidad o unos hechos que sospechosamente pueden ser indiciarios de tal. Nosotros no somos la policía, ellos investigan. Pero sí que denuncian, nosotros animamos a que si realmente hay un hecho que sea denunciable, que lo hagáis. Tema de, bueno, pues este caso del pago en nómina, bueno, me parece mucho más grave lo que se hace en algunos talleres que tienen a gente sin dar de alta y con determinados riesgos que no están asegurados, que se puede buscar la ruina de ese negocio. Bueno, pues se denuncia a la Guardia Civil, a la Inspección de Trabajo y se pone remedio. Claro. Es Y cierto que hay publicidad gente que tiene positiva y reparos negativa. en denunciar y nosotros tratamos de superar ese reparo asumiendo nosotros la denuncia. Y publicidad positiva y negativa, que el público final tenga algún medio para saber quién es honrado y quién no. ¿Perdona? Publicidad positiva y negativa, que el cliente final, el usuario sepa y pueda saber dónde hay un establecimiento como McDonald's y dónde está McConesa.
que le vende lo que Malconesa quiera. O sea, que haya una marca, que haya un algo del cliente claramente pueda diferenciar el bueno del malo. Nos dicen aquí, ¿hay malas prácticas en el mercado de los vehículos siniestrados? Y bueno, hay malas prácticas, ¿no?, como en cualquier otro mercado, como lo que decíamos antes de pagar en negro, pues no es algo exclusivo del sector del VO. Pagará en negro en todos los sectores y habrá malas prácticas en todos los sectores, ¿no? Nosotros lo que intentamos hacer es contribuir a luchar contra esas malas prácticas, impidiendo que los no profesionales participen de la cadena de comercialización de esos vehículos, ¿no? Y asegurándonos de que quienes venden y compran son profesionales y se ofrece lo que realmente hay a través de, bueno, pues, ofrecer el producto en las condiciones óptimas que se pueda ofrecer, ¿no? Con transparencia, adjuntando la peritación, el historial de mantenimiento, los dueños anteriores, los kilómetros certificados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí en una de las mesas que tuvimos y estaba la gente de Carfax y el porcentaje de certificados de Carfax que se había emitido con el total de transferencias era ridículo. Sí. Era ridículo. El cliente final, yo no sé si es consciente de que existe Carfax, de que existen estas posibilidades. A mí ahora he hecho una transferencia y me han puesto los kilómetros del coche en el cartón este que me han dado, que me ha sorprendido agradablemente. Yo creo que nos enrocamos en nosotros mismos y lo que hay que hacer es al cliente final darle a conocer las alternativas, la manera de poder diferenciar a uno de otro y no pensar tanto en nosotros, no mirarnos tanto el ombligo. El tema aquí, vamos a ver, el tema es que tú compras un coche cada 5 años. Es decir, yo tengo 5 hermanos y ninguno le importa los coches. Entonces, es que no le importa nada. Pues cerramos. Entonces no, tienen coches pero no le importa. Entonces, ¿qué sucede? Carfax, ¿qué dices? Que voy a comprar un coche cada 5 años, en el mejor de los casos, que me voy a aprender toda esta retailer para comprar un coche cada 5 años. No, hombre, ya tengo muchos problemas con llevar al niño al colegio, lo otro, al médico. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que ahí está el profesional de verdad, que asesore bien y aparece la confianza con el profesional asesorando. Y ni Carfax ni nada, es decir, pero no, ellos que les no estoy importa. de acuerdo, el Carfax ni nada, porque el Carfax Pero ellos no es entienden. algo que te da un soporte completamente independiente Pero ellos que no te puede entienden. ayudar a, si el cliente conoce, cuando se sacaron los certificados de ATISAE y todas las cosas, pues fracasaron. ¿Por qué? Porque el cliente no lo demanda. Pero, el vamos a cliente ver. dice, existe, aunque lo compres cada 5 años, pues si tú te quedas, o el vendedor, que estoy de acuerdo contigo, lo utiliza como una herramienta y el cliente lo valora, pues tiene sentido. Lo que no tiene es que haya, en Estados Unidos, en montones de países, el cliente lo conoce y lo usan los vendedores profesionales pues para dar esa confianza. Aquí, ¿por qué no? Vamos a ver, no es que no me malentiendas. Todos estos certificados privados tienen valor entre los profesionales. Claro, cuando tú vas al mundo particular, yo insisto, es decir, tengo 5 hermanos universitarios, muy listos los 5, y es que les importa una mierda. Solo quieren la legislación vigente. Entonces, si ellos van a comprar un coche, ¿qué tienen que comprar? Una ITV pasada, y nada más. Entonces, si vienen con certificados, ellos ya no van a entender si son buenos certificados, malos certificados, mediocres certificados. Entonces, pero eso le pasaría como a la gran mayoría del público. Entonces, ¿qué pasa? A mí, yo soy partidario de una legislación clara y concisa. No dura, clara y concisa, y por supuesto dura el que no la cumpla. Pero no que te pillen y a los 2 días ya estés con otra empresa comprando y vendiendo coches. Eso no paramos en el intrusismo porque no hay ninguna barrera de entrada. Por aquí hay una pregunta, Manuel Zada. Hola, buenas tardes. Yo soy Raúl Hurtado, soy de Carfax y me gustaría decir un par de cosas. Es decir, todos hablamos de transparencia, todos hablamos de confianza, pero el punto de partida no es solo Carfax. Carfax es una de las herramientas que existen en el mercado para intentar arrojar claridad a en este caso, información y contenido, entre otras cosas, al potencial comprador a través de online, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero la pregunta que yo siempre me lanzo es que todos hablamos de transparencia y confianza, pero ¿realmente estamos preparados o queremos mostrar esa transparencia? ¿Realmente, por ejemplo, los concesionarios, las compraventas, etcétera, etcétera, Absolutamente de acuerdo. quieren mostrar esta información realmente al mercado? ¿Quieren poner esta información disponible de forma sencilla, ágil, para que ese, digamos, potencial comprador que está viendo el anuncio online simplemente a golpe de un clic vea la información? ¿O simplemente no quiere mostrar que ese coche ha pasado por 2 manos o por 3 o que ha tenido, pues yo qué sé, Si lo cuento, no los lo mantenimientos vendo, hechos, sí, no, etcétera, etcétera? Carfax, evidentemente, nosotros como empresa somos los primeros interesados en todas estas cosas, que esto vaya más. Intentamos, pues, con nuestros medios, evidentemente, pues que cada comprador potencial, en este caso el comprador final, pues evidentemente sepa quién es Carfax o que existe otro tipo de herramientas en el mercado que a fin de cuentas lo que buscan es arrojar transparencia, información, hacer, digamos, que este mercado sea más honesto para todas las partes. Pero la pregunta es, la gente que tiene incluso los propios datos, los concesionarios que hacen esos mantenimientos, etcétera, etcétera, ¿por qué no ponen esta información a disposición de los demás? O otras empresas, es decir, realmente queremos mostrar esa transparencia al mercado, porque yo hablo con muchísimos profesionales y todos en general dicen, sí, queremos ser transparentes, queremos ser honestos, pues demuéstramelo, enséñaselo al cliente, que ese es el que te lo va a agradecer. Y por ejemplo, hemos visto el caso de éxito que hemos hablado hoy y bueno, no quiero repetir el nombre de mi empresa muchas veces, ¿no? Pero en cualquier caso, la realidad dice que la información a golpe de un clic para el cliente es muy valiosa y eso lo que hace simplemente es que filtre y que se decante por un coche u otro. Hablamos de cómo competir con ese profesional o ese, digamos, persona que manipula el kilometraje, etcétera, etcétera. Pues la única manera es información, es mostrando todo lo que se tiene. Puede ser mucha, poca o mediana, pero intentar que esa persona tenga el máximo de información posible, online o incluso físicamente cuando estamos en esa distancia corta en la propia negociación, ¿no? Vale, pues nada, muchas gracias. Gracias, no, gracias a ti. Quizás el informe Carfax o cualquier certificado de calidad de producto o de certificación mecánica tendrá cada vez más valor con el tiempo. Quizás empresas que tengan una marca muy potente como Arval, como programas de video de marcas, pues no sé, igual me corriges tú y me dices, no, precisamente son estos los usuarios del informe Carfax o de la certificación mecánica. Nosotros estamos en conversaciones con muchas empresas, entre ellos Arval, recientemente. Es decir, el mercado no se cambia de la noche a la mañana. Es decir, evidentemente hay que ir paso a paso. A nosotros nos gustaría que se cambiase de la noche a la mañana, pero pero mira, tú has hecho... Ahora, sí, no, estoy convencido que empresas, por ejemplo, como Arval, que tenemos aquí delante, son empresas que apuestan por este tipo de información al cliente, con los recursos que quieran o con sus medios. Ellos tienen sus propios... Ellos controlan sus vehículos, sus mantenimientos y ponen esta información a disposición del cliente. Y creo que cada vez más lo lógico es que el mercado haga eso. Sea con Carfax, por ejemplo, la DGT que está anotando pues, los distintos, bueno, en este caso las ITV, perdón, que están anotando el kilometraje, etcétera, etcétera. Es decir, al final no es una sola persona, es decir, entre todos tenemos que competir en este mercado para que sea más transparente. Pero incluso aquellas empresas que tienen la información, ¿vale? También deberían estar dispuestas a facilitarla a un tercero para... Y ahí te quiero decir una cosa porque nos lo preguntan muchas veces en asesoría jurídica. Oye, me ha venido un cliente a pedir datos sobre el kilometraje, el histórico del vehículo. ¿Se lo puedo dar o no? Como si estuvieran violando alguna ley, la ley de protección de datos, que nos hemos vuelto locos con la ley de protección de datos. La ley de protección de datos siempre es incluso, ¿no? Las empresas que se muestran reticentes a entregar los datos justo alegan esto, ¿no? Es que la ley de protección de datos. Pero eso es lo que quería decir, que eso no es verdad. Exactamente, no es decir, mientras no y yo lo que demos... invito es a que facilitéis los datos a Carfax o a quien sea cliente que os lo pida, siempre y cuando sean datos técnicos y administrativos. Mientras no sea una información privada de un nombre, una Correcto. dirección, una persona en concreto, es decir, por ejemplo, un concesionario que hace sus reparaciones cada, yo qué sé, o mantenimientos, perdón, cada 20.000 kilómetros, ¿qué datos está aportando? Ha habido un bastidor, un coche que ha pasado el día 15 de enero de Una fecha, 2016 con tantos kilómetros y se le ha hecho un mantenimiento. un dato No hemos técnico. hablado ni del propietario, ni del nombre, ni dónde vive, o sea, no estamos relevando un dato que pertenezca a este grupo de, bueno, dato privado, pero sí que estamos arrojando una información al mercado que puede ser muy útil para mucha gente después en esa el línea, proceso de además, compra. muchas gracias.
esa línea, además, la DGT, el Plan de Seguridad Vial 2016-2020, a ver si lo pueden poner en marcha en cuanto haya gobierno que lo desarrolle, para que fluyan los datos técnicos y administrativos que hay en el registro de vehículos, que fluyan con naturalidad al ciudadano. Y eso yo creo que serviría para darle transparencia. Pero lo hemos comentado, y es un poco, desde que yo vengo a los foros de VO, ¿cuánto tiempo lleva Carfax en el mercado? Sí. 6 años. Y antes, cuando lo de Atisai y todas aquellas cosas, ¿cuánto? ¿Por qué no pasa? Nos parece obvio a todos los que estamos aquí. No sé, no parece que haya un interés en esa transparencia. No, porque yo soy no hay un poco demanda. atrevido No es que en no lo hay que digo, interés. pero me da la sensación de que no hay, Es que no no hay hay nada de ganas demanda. de transparencia. Es que es que yo creo que no hay una demanda. Es decir, no hay una demanda. Es decir, yo entre el mundo Pero no hay del una demanda porque Bueno, no hay una oferta. yo tengo... no hay una discrepo. demanda porque no hay porque el mundo del particular es muy distinto al del profesional. Que todos somos profesionales y sabemos de este rollo, pero el mundo del particular no sabe nada de esto y entonces la gran mayoría no sabe nada. Yo creo Entonces, que sí. bueno, saben muy poco o por lo menos mi experiencia. Entonces no saben que existe Carfax, no saben que existe nada de nada. Entonces, yo soy más partidario de una legislación muy clara, muy concisa, es decir, yo qué sé, hay gente que puede pensar al respecto, pero toda transacción pues tiene que tener un certificado de ITV, un certificado de... Pero no son incompatibles, yo creo No. que, De todas que formas, las dos estamos cosas. generalizando quizás, yo los últimos datos que hemos publicado en el informe de VO que nos daba el IEA era entre particulares la antigüedad de las transferencias, de las ventas reales era para más de 10 años un 70%, pero entre de profesional a particular de más de 10 años había crecido en menos de 3 años, pero en más de 10 también, un 22%, me corriges Tomás, un 22% de vehículos vendidos por profesionales o usuarios finales con su garantía, con toda la responsabilidad. Quizás ahí es donde decimos, bueno, ¿tiene valor para el profesional y para el cliente usuario final la existencia de un certificado Carfax, un certificado de garantía mecánica, un checklist de Atisai? Pues oye, mi opinión es que sí, pero no es lo mismo un vehículo seminuevo que un vehículo de 10 años. Pues al Estamos final... quizás generalizando, y tú mismo decías, ¿no?, que las fábricas, a lo mejor la casuística en un vehículo de renting es una cosa, en uno de rentacar es otra y en un vehículo de más de 10 años otra. Sí, pero saber qué compras a mí me parece fundamental, ya tenga 10 años o tenga 80, es decir, saber lo que compras. Es decir, también es verdad que la oferta tendría que ser de distinto valor. No es lo mismo hacer un list de un coche seminuevo que tiene un precio de uno de 10 años. Pero yo creo que es muy importante saber lo que compras. Por tanto, empresas de trazabilidad de vehículos, de saber lo que... A mí me parece fundamental, pero yo creo que soy muy pesado, que la legislación no es nada clara. Y tendría que ser clarísima porque estamos jugando con la vida de la gente. Yo creo que el peso aquí le recaería más al profesional y precisamente es por un desconocimiento del particular. El particular desconoce que exista Carfax, pero si un profesional se lo da como un valor añadido, oye, te estoy vendiendo esto y te lo estoy certificando, a mí sí que me generaría una confianza. Yo quería dar un par de datos para terminar y no interrumpir más. Solamente decir que, por ejemplo, de los principales portales, entre ellos, por ejemplo, coches.net, que es uno de los con las empresas con las que colaboramos, nosotros tenemos más de 500.000 de solicitudes historiales cada mes. ¿Es mucho? ¿Es poco? Evidentemente la tendencia va a más. Y lo que me gustaría decir, que es verdad que hay mucha gente que no conoce a Carfax en sí, qué significa, pero creo que al fin de cuentas lo importante es que cuando la persona que está viendo este anuncio online, por ejemplo, sabe leer y evidentemente simplemente con que vea algo, el coche tiene un accidente, sí o no, esto influye en su decisión de compra. El coche ha pasado una ITV, sí o no, esto influye en su decisión. Es una información que incluso aunque no sepa quién es Carfax o que no sepa qué es un certificado de la DGT, o etcétera, etcétera, si lo lee, si ve esta información y tiene esas respuestas, yo creo que es muy fácil que lo entienda, ¿vale? Simplemente ha pasado la ITV, sí, no, solicitudes mes.
mes. Bueno, hay datos que incluso lo puede Yo corroborar no te los puedo coches.net. certificar porque los desconozco, pero A través de los principales portales, sobre todo son solicitudes de particulares, personas que están viendo los anuncios online en los distintos portales y que tienen un text link donde hacen clic y quieren ver el historial, por ejemplo, ¿no?, del vehículo, sea Carfax o sea cualquier otro. Muy bien. ¿Algún comentario? No sé, nos quedan 5 minutos para hacer una reflexión final, unas conclusiones. Yo me quedo con el sentir doble de que la Administración nos podría echar un poquito una mano, modificaciones legislativas, hacer cumplir la ley. Nosotros creo que también, me apunto a lo que decía Ricardo, que nos miremos un poquito el ombligo a ver si podemos hacer algo más para diferenciarnos de... Que no nos vemos el ombligo. Son. Y nada, oye, agradeceros sinceramente haber estado aquí, vuestra participación, y ya sabéis dónde nos tenéis, a todos los miembros de esta mesa, por si queréis dirigiros a nosotros, estaremos encantados de atenderos. Muchísimas gracias.